Bendigamos al Señor en este nuevo día que nos concede. Hoy es sábado 10 de febrero de este año 2024. Es sábado dedicado a la Santísima Virgen María. Con ella entramos en la presencia de Dios para dar gracias al Señor por la semana que nos ha concedido. Una semana llena de la providencia del Señor que nos ama y es fiel. Una semana donde el Señor nos permitió también avanzar por el camino mismo de la fe, porque Él infunde en nosotros la gracia, Él infunde en nosotros el querer y el obrar, para así depender de su plan divino. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Uno de aquellos días, cuando había mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da lástima de esta gente. Llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos». Le replicaron sus discípulos: «¿Y de dónde se puede sacar pan aquí, en despoblado, para que queden satisfechos?». Él le respondió: «¿Cuántos panes tenéis?». Ellos contestaron: 7. Mandó a la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000. Jesús los despidió, luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la palabra de este día, hermanos, hay sobre todo un propósito, y es descubrir el deseo que en nosotros debe haber por Dios y que debe crecer en la medida en que comprendemos que el único estable y verdadero es el Señor. En la primera lectura del primer libro de los Reyes se nos está narrando lo que hizo Jeroboam, este hombre que logró conquistar el reino de Israel y se instaló de tal manera que pudo ejercer un poder para distraer al pueblo de lo que era su búsqueda de Dios, su fidelidad y su compromiso con el Señor en el templo de Jerusalén. Este hombre, lleno de celo y también lleno de lo que es sus prevenciones y su misma soberbia, le va cerrando las puertas al pueblo para que no vuelvan a buscar realmente la presencia de Dios, que se manifestaba realmente en el templo construido por Salomón. Fue una política que él adoptó o que dio para separar al pueblo de Dios y llevarlo por el camino de la idolatría. Cuando un líder no tiene a Dios en su corazón, es porque en muchos momentos está buscando también el camino de querer ser igual a Dios, ser endiosado o ser tenido como lo máximo en el contexto del ambiente o el lugar donde sirve o hace la vida. Creo que la palabra de este día no está lejos para hacer la lectura de los momentos de la historia que venimos viviendo, sobre todo porque no falta quienes se quieran levantar contra Dios para apartar al pueblo de la verdad, para apartar al pueblo del conocimiento de Dios. El pueblo buscaba al Señor con deseo para entender también que es Dios quien lo llenaba todo. Pero este rey aparta al pueblo con la estrategia misma
de hacer 2 ídolos, 2 becerros, y llevar el pueblo a un camino de equivocación religiosa. La vida de la fe está dada porque solo Dios responde a sus propias criaturas como Señor Creador. Y si los corazones buscamos a Dios, o si cada persona busca a Dios, es porque Él mismo infunde el deseo. Es de nuestra naturaleza de creación tener nuestra verdad religiosa, buscar al Señor y en Él encontrarlo todo y ser saciados por su presencia. Sin embargo, este crecimiento de la fe tiene obstáculos y enemigos. Y lo que hizo Jeroboam fue llevar precisamente al pueblo a un tema de idolatría, a un tema mismo del camino de la obra de la oscuridad diabólica, de la obra misma de la tiniebla. Por eso siempre hay que tener un discernimiento por el Espíritu Santo, y es que los dirigentes que se levantan en contra de Dios, pues en algún momento Dios entenderá con ellos, pero la mejor forma de ver cómo se levantan contra Dios es ver cómo apartan al pueblo de la alianza, del pacto con Dios, de la obediencia a la palabra de Dios. Nuestra llamada hoy es a que discernamos, sobre todo porque sutilmente se nos imponen idolatrías para apartarnos de Dios, para debilitar la relación con Dios. Esas idolatrías están vivas hoy en el mundo mismo del consumismo, de lo posmoderno, porque hoy se imponen idolatrías queriendo satisfacer los desórdenes del corazón del hombre. Y eso es también lo que debemos reflexionar, porque es ofensa al Señor. La palabra tiene pues poder hoy sobre nosotros para darnos luz y claridad y poder entender que el Señor nos quiere cultivando ese deseo por Él, porque solo Él puede saciar nuestra hambre. Así lo vemos en el Evangelio. Jesús ha visto a la gente buscarlo y Él siente compasión en su corazón, porque ve que la gente lleva ya más de 3 días escuchando la palabra, con sed de conocer del reino, con sed de vivir esos momentos de salvación y de paz que solo puede comunicar Jesús. Y por eso Él pone a sus discípulos en un momento de prueba, diciéndoles que sean ellos quienes le den de comer a la gente que está ahí y que lleva ya 3 días. Los discípulos le dicen: no tenemos dónde comprar ni hacerlo. Sin embargo, Él pregunta si tienen algo, y hay quien le responde que hay peces y hay panes. Jesús los multiplica, y al multiplicarlos nos está dejando claro de que Él es el Señor, de que Él da la vida, de que Él sacia nuestra vida, de que Él nos levanta. Al multiplicar los panes y los peces, Jesús nos está diciendo, o nos está dejando un mensaje claro, que no es el milagro por el milagro, que la causa del milagro es el amor que Él siente por nosotros. La causa del milagro es su compasión. Un milagro no llega a ti porque rezaste mucho, sino porque Él te vio en su sufrimiento y se compadeció de ti. Por eso llega un milagro al Señor. Por eso hoy lo debemos dejar claro. En el Evangelio de este día, Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes. Porque no falta quien esté diciendo que fue algo simulado o algo figurativo lo de la multiplicación. Fue un real milagro y fue un milagro notable. Y por eso debe llevarnos el Evangelio de este día a tener más fe en Jesús, a comprender que Él se preocupa por nosotros, que Él siente compasión de nuestras luchas y batallas. Jesús no hace el milagro para ser tenido como poderoso, para ser tenido como el que tenía el máximo poder. No, Jesús incluso se escapa, cuando lo vemos en el Evangelio de Juan,
se escapó porque lo iban a proclamar como rey después de la multiplicación, y eso no lo quería él. Él quería vivir una vida de bajo perfil. Por eso hay cosas muy claras que decir, y es, hay personas que hacen muchas cosas por orgullo y tienen el poder, y uno dice en el fondo de todo, tiene poder, mire cómo se exalta o lo logra o lo consigue. Hay personas que hacen muchas cosas por vanidad, incluso el culto que le dan a su vida, al cuerpo y lo demás para crear un impacto, pero en el tiempo todas esas bellezas pasan. Hay gente que busca llamar la atención haciendo cosas difíciles o haciendo cosas que en muchos momentos simplemente son la moda del momento. Jesús no es uno de ellos. Jesús, el milagro de este día, lo ha hecho por amor, y Él sigue haciendo milagros por amor, porque Él ve el hambre física, pero también, lo más importante, ve el hambre espiritual con el cual lo estamos buscando. Es importante notar el amor con el cual el Señor hoy ha hecho la multiplicación de los panes. ¿Cuánto más no te dará el Señor cuando con hambre y con las necesidades que tienes y las limitaciones económicas, lo primero que haces cada día es buscarlo como los que llevaban 3 días ahí? Él sabe lo que estás pasando y no te dejará sin la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido sábado para todos. No olvidemos honrar a la Santísima Virgen María con el Santo Rosario en este día.